puede venir en una época de correlaciones, en la que estoy viendo que todas o prácticamente todas las cosas que vienen, ¿no? Trata uno de estar actualizada con nuevas corrientes, a ver, me parece que hay un micrófono por ahí que está así. Y estoy viendo, bueno, pues que todo va al mismo lado y que además correlaciona, ¿no? Ha sido impresionante este fin de semana pasado en el que hemos visto cómo correlaciona la teoría de la PNL con el eneagrama a través de los valores que se expresan en un libro no de eneagrama, que son exactamente los mismos valores que estamos estudiando, ¿no? Las virtudes, los valores, las cualidades esenciales. Luego estuvimos viendo el Ikigrama, ¿no? Que es una teoría también práctica japonesa, ¿no? Que es encontrar tu sentido de la vida. Algo que, bueno, pues que para lo que se requiere experiencia, no se le puede pedir a un niño de 13, 14, 20, incluso en los 20 todavía no estará preparado uno para ver a lo mejor el sentido de su vida, ¿no? Porque es una cosa profunda y es algo que tiene que ver con que uno decide de repente de que es simplemente una gran alegría estar vivo, simplemente, que qué bien que estoy vivo, qué bien la vida, qué bonito es y tal que esté vivo, nada más, porque de repente se lo parece. Es decir, y ese es quien ha encontrado su ikigai. Y resulta que los valores, es decir, las virtudes que la cultura japonesa también promulga a través del ikigai, pues que correlaciona perfectamente con los 9 valores del eneagrama, ¿no? El otro día veíamos cómo correlacionaba la teoría de Joy Dispensa con lo que decían en las ideas santas, y estuvimos viendo cómo todo eso tenía una relación con las leyes universales, y me pareció increíble, ¿no? El que todo confluya y nada sea antagonista y tal, ¿sabes? Con respecto a las cosas que se pueden decir o las, vamos a decir, las ciencias que se quiera uno estudiar, ¿no? Entonces os lo voy a enseñar porque me ha parecido tan bonito. A ver si sale. Bueno, tengo que poner lo primero porque si no, no sale ahora. Es el tema del Ikigai, ¿no? En el que hay dos términos, el Shimei y el Ikigai. Entonces, el propósito de la vida es aquello que lo queremos lograr, la realización personal, tu proyecto de vida. Es decir, aquello que quieres hacer, aquello en lo que quieres emprender, en lo que te quieres convertir, en lo que te gustaría y tal, proyectar tu vida hacia afuera, porque aquí hemos venido a introspeccionar, pero también hemos venido a hacer cosas, ¿no? Y entonces este sería como la primera aproximación y tal, ¿no? Porque esto va a tener que ver con mirar a ver qué es lo que te hace feliz hacer, ¿m? Que es lo que en leyes llamamos misión. Y lo que propone el Ikigai es ir hacia ello y tal, a través de diferentes facetas en las que hay lo que las leyes universales llaman la función, y es que uno se tiene que ganar la vida. ¿M? Y entonces, cuando uno está hacia afuera, efectivamente, en aquello que uno ejecuta. Pero realmente lo que es un estado de conciencia muy próximo a lo que, o incluso podríamos decir, eh, mm, vamos a decir que tiene una consonancia con las ideas santas, pero no me atrevo a decir que sea lo mismo porque no lo he experimentado, es el hecho de encontrar tu sentido de la vida, pero que tiene que ver también con las memorias que uno ha ido acumulando sobre uno mismo, con lo cual es a partir de un momento dado, y entonces hablaba de puntos azules y tal del planeta que quedan muy pocos, o yo no sé si quedan, ¿no? Donde la gente es feliz, y en una de ellas, en una isla japonesa, en donde la gente tenía 114, 120, y entonces cuando preguntaban, aparte de que porque se hayan cuidado y hayan respirado y hayan hecho cosas, bueno, que fomentan la longevidad, es que todos decían que tenían su ikigai. Y entonces era pues gente feliz. Hubiera lo que hubiera, pasara lo que pasara, aconteciera lo que aconteciera, es decir, como gente que le gustaba la vida.
Todo esto se ha perdido y tal. Por supuesto, no podemos pensar que nos tenemos que ir a la isla de Okinawa y tal a buscar nuestro Ikigai ni nada por el estilo. Entonces, la cuestión es que hubo el debate de que esto se ha perdido, ya que los japoneses tampoco son tan felices y tal. Si es que aquí esto, es decir, que efectivamente son cuestiones y tal, ¿no? Que se pueden llegar a volver a rescatar, ¿no? Y entonces, esto es un poco lo que proponen las leyes universales en el tema de la función, misión, sentido de la vida, que ya estudiamos en otra clase de leyes. Con lo cual es fantástico poderte encontrar y tal, ¿sabes? Con un mismo mensaje dicho desde diferentes ámbitos, culturas, etcétera, que van hacia lo mismo y que a lo mejor a uno lo entiende mejor de un modo o de otro. De ahí que todo esto que hay alrededor del eneagrama, el eneagrama es una herramienta abierta, a cualquier tipo de ejercicio que pudiera llegar a lo que el eneagrama propone, que es a diluir la fijación. ¿eh? El gran problema del eneagrama clásico de la personalidad son las fijaciones. Y ahí es donde está el asunto de, sin combatirlo, ir poniendo la atención a otros temas mucho más interesantes de tu vida, porque la fijación lo que hace es que tenemos ideas obsesivas. Entonces tenemos que mirar un poco cuánto pensamos, en qué pensamos, y en qué estamos poniendo la atención. Y entonces empezar a dirigir nuestra atención allá hacia donde nos sienta bien, estamos tratando sobre nosotros mismos y estamos creando un futuro sobre nuestra persona. No sobre lo que vamos solamente a hacer, sino sobre a quién queremos que se represente de ti mismo en este mundo. Es decir, se habla del personaje, que ha sido muy útil, el personaje, el ego. No se habla de ir a bombazos con él ni nada por el estilo. Es simplemente dejar de prestar atención. Y es muy interesante el liderazgo sobre la atención, porque ahí es donde está el programa de desobsesivización de las ideas locas, ¿no? De las cuales también hemos hablado. Y ahora os quería enseñar los valores. Aquí está. Entonces vemos que puede perfectamente coordinarse y tal con el tema de que los que estudiamos eneagrama miremos este tipo de esquemas, porque no solamente tienen que ver, sino que además correlacionan perfectamente y además nos enriquecen en la manera en que podemos ir viéndolo, ¿no? Y entonces aquí se llama de las virtudes más destacadas de la cultura japonesa que coinciden con las virtudes que el eneagrama propone. Estas son las virtudes. Aquí es donde está el Ikigai y el eneagrama. Ha sido muy interesante. Pero también vimos otra cosa que quiero enseñar, y está, que son los valores que propone la PNL como herramienta básica para poder hacer algo neurolingüístico, es decir, que empecemos a hablar de otro modo en función de estar en un estado de conciencia en donde hay valores, que es donde está la motivación. O sea, la motivación para cambiar la perspectiva de la realidad, porque hay que cambiar la perspectiva de la realidad y hay que cambiar la interpretación de la realidad, porque la interpretación que decimos de la realidad desde la fijación no es correcta, es una idea obsesiva. Y eso ya no existe, aunque tú lo quieras reproducir, que es lo que hace la fijación. La fijación lo que hace es reproducir siempre la misma película, independientemente de que los escenarios o las personas cambien. Y así toda la vida. Y entonces es un poco aburridor. Y entonces, bueno, pues la PNL propone y dice que ningún cambio sobre ningún tipo de perspectiva ni interpretación sucede si uno no tiene motivación para ello. Y que la mayor motivación que puede haber para efectivamente que durante el proceso lo estés pasando bien es volver a rescatar cuál es aquello que es tu valor, qué valores tienes. Puedo tener el valor de la solidaridad, puedo tener el valor de la lealtad, o puedo querer tener y tal, o que sean míos y con los que más me identifico. Es una revisión de valores, porque generalmente cuando sufrimos es porque violamos nuestros valores. ¿Mm? Es decir, es así como es lo que hace el ego. El ego es un violador de leyes y un violador de valores.
porque no se contienen los valores cuando se construye el ego, sino que quedan oscurecidos. Y entonces se produce lo que se llama una caricatura de tus valores. Y entonces es volver a rescatarlos, porque cuando uno está en sus valores, tiene el cuerpo tranquilo. Es verdad lo de que cuando uno miente o se engaña, el cuerpo se pone más tenso y fluyen otros neuropéptidos, ¿no? Pero cuando de repente uno está en su verdad y en su verdad es en sus valores, en los valores que a uno le son intrínsecos, con los que uno se reconoce cuando pues, se comporta en función de ellos. Y mirarlos. Perfección, empatía, éxito, creatividad, logro, seguridad, responsabilidad, aceptación, amor. Vuelve otra vez a correlacionar con el eneagrama. Es decir, tanto los valores que rescató Germán como los valores que he rescatado yo del libro, lo que les hemos es cambiado de sitio y tal de con respecto a cómo venían. Para que se vean y tal, ¿sabes? En función de lo que propone el eneagrama, porque es exactamente lo mismo. Y es muy, no sé cómo decir, o sea, es muy gratificante el poder ver que todo va llegando a lo mismo por diferentes vías, a través de las cuales cada uno fluye mejor y el eneagrama en todas. Aquí podemos estar viendo la grandeza, ¿no? De esta herramienta que hemos elegido para mirar como mapa, ¿no? El eneagrama, ¿no? Cómo cabe y tal, es decir, y cómo incluye absolutamente cualquier historia. Es una herramienta abierta, una herramienta hecha para tu creatividad, para que, por supuesto que fundamentándote en los pilares más básicos, porque lo que no se puede hacer es uno inventarse el eneagrama, y eso es una pena y además no deja de ser el eneagrama, el poderlo encajar y el poder estudiar en función de tu eneatipo que has conocido a través de este tipo de herramientas. Que se van proponiendo y que da la casualidad de que encima correlacionen con respecto a sus preceptos básicos. Y bueno, esto, más cositas tenía. Hoy vamos a hacer un repaso, porque me he encontrado con tanta espiritualidad y tanta, me he encontrado con un documento que es El Ignorante, ¿no? Entonces podemos hacer un repaso, porque luego voy a empezar yo creo que sí quedará tiempo a empezar con las subleyes, para volver a las leyes universales ya más intrínsecamente, ¿no? Entonces sí, ahora es un poco de palicilla, para que todos nos veamos como ignorantes, ¿de acuerdo? Porque es la mejor manera de partir hacia la sabiduría. Porque si uno cree que sabe y no sabe, entonces se cristaliza. Y entonces es interesante de vez en cuando conectar con bueno, pues es el estado en que estamos cuando sufrimos, es decir, cuando violamos las leyes, cuando nos queremos justificar, etcétera, etcétera. A mí me ha venido muy bien leerlo y cada vez que lo leo me viene bien. Así tomo tierra, ¿no? Dice. ¿Qué hace el ignorante? El ignorante que no sabe cree saber e interpreta que su sufrimiento y frustración se deben a los aciertos o errores de los demás, a la buena o a la mala suerte, a la problemática política o económica del momento, a la injusticia divina. Es decir, que esta persona está convencida de que lo que le pasa en su vida se debe a lo que pasa fuera de él. Esta persona que no asume ser protagonista de su propia vida, muy interesante, no asume ser protagonista de su propia vida, sino que se pone en el lugar de un títere manejado por fuerzas externas y ajenas a él, se victimiza, dramatiza, culpa y quiere cambiarlo de afuera, que no es cambiable, ya que es un reflejo de su mundo interno. Es decir, no se puede cambiarlo de afuera en ese estado de conciencia porque es una proyección absoluta de su mundo interno, con lo cual no se puede cambiar a no ser que se cambie el mundo interno. Y eso es muy interesante. Es decir, quiero que seas diferente para yo estar mejor. Quiero que cambies. Quiero que cambie el presidente de mi país y tal, porque si no, no doy una y me causa estrés. Entonces, estamos dando muchísimo poder sobre nosotros y además justificando con que nosotros tenemos los valores y ellos no, lo cual es un acto de suma arrogancia, porque en el momento en que estamos hostiles es porque ya el ego está al cargo.
Esta persona que no asume ser el protagonista de su vida, sino que se pone en el lugar de un títere manejado por fuerzas externas y ajenas a él, se victimiza, dramatiza, culpa y quiere cambiarlo de fuera, que no es cambiable, ya que es un reflejo de su mundo interior. Eso que se presenta como resultado tangible en su vida, buena o mala salud, relaciones de disfrute o de contraste, economía abundante o limitada, capacidad de apreciar y valorar el lugar donde está y las tareas que necesita hacer en ese lugar, es lo que le permite verificar en lo tangible el contenido de su mundo interior, ese mundo interpretativo que le abre o cierra posibilidades de acción. Es decir, es al revés. Es de lo que tú protestas son tus resultados, son nuestros resultados. ¿Mm? Es decir, no estamos así porque el mundo esté así, sino que interpretamos el mundo así porque estamos así. Con lo cual siempre va a estar así en tanto en cuanto nosotros estemos así, porque tenemos el poder de crear una realidad a través de nuestra proyección y a través de nuestra interpretación y de nuestro mundo ilusorio, como veíamos el otro día cuando hablábamos de Gurdjieff, que decía que éramos psicóticos, no sé si os acordáis. Bueno, pues esto es un poco la definición psiquiátrica de la psicosis, solo que llevada a la vida normal. Eso que se presenta como resultado tangible en la vida, es decir, de lo que yo protesto son mis resultados. La cuestión es que tú puedes dejar de ver esa misma escena, interpretándola con esos resultados de otra manera, y entonces esa realidad cambia para ti. Es increíble, pero es así. Lo que pasa es que nuestras ideas obsesivas creen que no, que siempre va a ser así. Y es como una adicción pseudo segura de nuestro cerebro. O sea, seguir siempre viendo lo mismo, porque como finalmente sobrevives, pues ya da igual. Es decir, el cerebro protege tu supervivencia, no tu calidad de vida, sino prefiere las mismas escenas y prefiere que ocurra lo mismo en aquello que ha sobrevivido. Y entonces hay que cuestionarse la supervivencia y mirar cuánto en supervivencia estamos. Cuanto más le echemos la culpa al entorno, a las personas de nuestros estados, más en supervivencia estamos y por tanto también más ignorantes estamos y más peligrosos porque vamos a poder reaccionar. Eso es vivir en la ignorancia, en creencias limitantes, de las que hemos hablado muchísimo, las ideas locas del eneagrama, que son exactamente las mismas que proponen en prácticamente todas las propuestas. Eso es vivir en la ignorancia, en creencias limitantes, no saber cómo ser feliz, no saber cómo cuidar mi cuerpo, no saber cómo dar lo mejor de mí en el trabajo, no saber cómo relacionarme con los demás desde el respeto y la armonía, no saber cómo disfrutar lo que la vida le da, mientras sigue quejándose creyendo que es afuera donde algo funciona mal. Esta persona claramente está llena de limitaciones internas y luego pretende que sus resultados sean de bienestar y armonía, que es lo que nos pasa. Es que yo quiero estar bien, pero no hace uno por estar bien. ¿Por qué? Porque sigue creyendo que la realidad es injusta o va contra él, o que Dios hace mal las cosas, o que la gente está equivocada y no tendría que ser así, sino que tendría que ser así para que yo me sienta mejor, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parezca una salvajada, es lo que estamos haciendo continuamente, aunque no nos demos cuenta, porque no nos damos cuenta de nuestras proyecciones. ¿Por qué no nos damos cuenta de nuestras proyecciones? Porque la psique se encarga de ello a través de los mecanismos de defensa, entre ellos la narcotización, que es un mecanismo que siempre está a punto para echar opiáceo en algo que te vaya a crear angustia y así puedas pasar página y seguir igual. Y ahí es donde nos tenemos que parar, cuando de repente vamos a narcotizarnos, para darnos cuenta de lo que nos está pasando, y poder ser objetivos. ¿Eh? El ignorante cree saber y considera que no tiene nada más que aprender. Considera que su forma de pensar, que por cierto fue instalada en su mente como aprendizaje automático de conceptos y creencias culturales limitantes, es la verdad y que no tiene nada que cambiar, aferrándose sin ser consciente a esa limitante manera de estar en su vida. Esto me pasaba ayer con un cliente mío, ¿no? Decía, es que mi familia es así. Y entonces lo que pasa es que la familia, o como cualquier otro organismo vivo, y tal, la familia es un organismo vivo, tiene procesos de autorregulación y lo que era un estándar y tal, sabes, al principio todo aquello que nace o se transforma o muere.
Es decir, que todo se va autorregulando. Entonces, si ya tienes una concepción de que vas al psicólogo porque te va mal y cuando de repente el psicólogo contrasta vamos a decir, ese sistema familiar, no, es que en nuestra familia somos así. Entonces eso se llama una nominalización en PNL. Y entonces ya estás perdido porque no te estás dando alternativas, que es lo que dice Joy Dispensa, llegar al mundo de las alternativas, llegar al mundo en el que, de las múltiples posibilidades, o sea, en el que verdaderamente eres libre para elegir. Y entonces había una frase por ahí que me parece que la tengo, del miedo que nos da la libertad. El ignorante cree saber y considera que no tiene nada más que aprender, considera que su forma de pensar, que bueno, pues esto ya lo hemos visto. ¿Cómo puedes saber que vives en la ignorancia? Observando los resultados que estás cosechando, porque solo lo que das es lo que recibes, de lo que siembras cosechas, no puede ser diferente. Entonces, esta es una ley universal que yo pienso que es la base fundamental de las leyes universales y es el ser consciente de lo que estamos emitiendo. Porque aquello que estemos emitiendo es lo que vamos a recibir. Porque es una ley universal, se llama la ley del dar y el recibir, la ley del boomerang. Hay muchas maneras está la ley de la correspondencia que tiene que ver precisamente con esto. Bueno, lo que a uno le ocurre, uno es correspondiente que le ocurre. ¿Por qué? Porque ha emitido lo que haya emitido para ser correspondiente con lo que está siendo correspondiente, lo cual es lo mismo. No puede ser que yo te grite, te maltrate activa o pasivamente, que te agreda, que te invalide y luego pretender que me des cariño, comprensión y afecto, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo están mis relaciones. Entonces, para que no, ya, pero es que fue un ser insoportable. ¿De quién estás hablando? Es decir, esto es la disolución de las ideas locas es un trabajo duro, es un trabajo en el que te tienes tú mismo, contigo mismo, debatir y ganar vamos a decir, el personaje que tenemos dentro que más paz nos dé. Y poder ver objetivamente que los resultados que nosotros estamos obteniendo son los que hemos emitido, aunque lo neguemos, porque hay otro mecanismo de defensa. Uno era el de narcotización, ¿os acordáis? Hay otro mecanismo de defensa que se llama la negación. Y es que niegas absolutamente haber hecho lo que has hecho porque este mecanismo se encarga de que tus redes neuronales se bloqueen y tú no te des cuenta de lo que has hecho y además lo niegues. Y además pensando que es verdad, hasta que te das cuenta de que es un mecanismo de defensa. Y puede quedarse uno alucinando con lo que de repente se puede dar cuenta cuando este mecanismo se va diluyendo. Porque quienes tienen la verdad de cómo tú te comportas son los demás, que son los que te ven, porque tú no te ves. Con lo cual es importante de vez en cuando, si uno quiere realmente ir hasta el final, pedir feedback y ser valiente para recibirlo. Es decir, para preguntarle a una persona que te ame, pero que no tenga pelos en la lengua, decimos aquí. Es decir, problemas para hablar. O sea, que te quiere a pesar de tu ego. A esa es la persona a la que hay que preguntar, porque te lo dirá. Y entonces es muy interesante que no hace falta creer ciegamente en lo que te digan, pero sí tomar nota de que es un feedback que estás recibiendo. Y ese feedback no solamente lo estás recibiendo de esa persona, sino que lo estás recibiendo de la vida también. Porque la santa voluntad, la estuvimos hablando, no se mueve una hoja de un árbol y tal, sin que esté esta ley universal presente. Con lo cual, cualquier cuestión, y esto es de lo que habla también Joe Dispensa, es interpretable sobre lo que te está sucediendo. No puede ser que yo vaya a trabajar todos los días lleno de desaliento, frustración y quejas, entregando mediocremente aquello con lo que libremente me comprometí y luego espero que me asciendan de cargo, me consideren para mejores funciones, me suban el sueldo, ¿verdad? ¿Cómo está mi economía? Es mirarse, ver el resultado, que es lo único que no es cuestionable, el resultado. Ahí no existe mecanismo de defensa que no te vaya. Hombre, puede haber de postergación, que es otro de los mecanismos de defensa, es también una actitud, incluso una fijación. Bueno, no es exactamente una fijación, pero es un vicio humano, que es postergar el mirar aquello que es incómodo, que es una manera de negación, pero tiene que ver más bien con postergación. Sí que te has dado cuenta, pero pasa.
Porque hay otras cosas. Ahí está el tema de qué es lo urgente y qué es lo importante. Y entonces elegimos lo urgente y nos dejamos lo importante. Y es en lo importante donde están los resultados, en donde podemos ver qué es lo que estamos emitiendo, porque es en los resultados de lo que estamos obteniendo lo que estamos emitiendo, en la misma medida. Y luego no puede ser que yo critique mi cuerpo, no lo valore como el vehículo perfecto que es para experimentar esta vida, no cuide mi alimentación, mi descanso, no lo ame y respete y luego pretenda tener una excelente salud, ¿verdad? ¿Cómo está tu salud? Y luego no puede ser que yo no logre adaptarme a los lugares y personas que la vida me pone en el camino, sino que pretende que sea la vida la que se adapte a mis caprichos y exigencias, ¿verdad? ¿Cómo está tu capacidad de disfrute y adaptación? Que son, vamos a decir, las pruebas científicas de cómo le va a uno, y entonces, bueno, sin tener reacciones emocionales sobre ella, justificaciones o cuestiones, es decir, es mucho más interesante pensar que uno está peor de lo que está que uno está mejor de lo que realmente está. Es mejor pronóstico pensar que uno está peor. Con lo cual también mucho cuidado de cómo interpretamos los resultados, porque de repente nuestro grado de ceguera puede hacernos ver que tampoco lo veamos hasta que nos pegamos. Y ahora voy a hablar sobre la ley de la advertencia, que es una de las primeras leyes de las subleyes, es decir, las leyes son lo que aplicadas a la vida cotidiana que voy a explicar. Y muchos de los resultados que obtenemos son advertencias. Hay una ley de la advertencia que es muy interesante y que todos habremos vivido momentos en que nos hemos dado cuenta de que ya sabíamos lo que iba a pasar. Lo que pasa es que no habíamos querido darnos cuenta. O que de repente ocurre aquello que tuviste en un momento dado, el reflejo de ver un detalle que no quisiste ver. Es decir, y dije, yo ya lo sabía, si ya me lo habían dicho, sí. Es decir, que no va a ocurrirnos nada que no haya sido previamente advertido, lo cual esto también es una buena noticia, que la vida advierta, ¿no? La cuestión es eh, bueno, pues activar y tal, la manera en que podemos detectar las advertencias. Y eso se va aprendiendo no viendo advertencia y luego dándose cuenta de que uno no ha visto advertencia. Esa es la manera. Pero yo creo que no hace falta que tengamos más advertencias de las que ya hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, porque yo creo que cada uno, pensad un poco, si no. Hemos tenido nuestras advertencias que no hemos querido ver y luego ha sucedido lo que más temíamos que sucediera con respecto a ese tema. Vale. Bueno, después había que pegar un poquito de caña, que llevábamos 15 días sin vernos y había que mirar un poco al ignorante, a pesar de que todos nos hemos quedado así un poco raritos, ¿eh? Y bueno, pues ahora vamos a ver qué más tenía yo. Que os iba a dar. Ah, sí, las subleyes, que nos va a dar justo tiempo a dar dos. ¿De acuerdo? Dos de las subleyes. Hemos dado ya las cuatro leyes universales de abajo, aquellas que imperan en nuestro mundo y que vimos que no estaban en el mundo al que las leyes universales o esa fórmula de dispensa o ese ikigai japonés nos quieren llevar. ¿De acuerdo? Entonces, esto no hemos conocido la ley de la naturaleza, no la hemos conocido muy a fondo, pero la vamos a conocer como todas, poquito a poco. Hemos conocido la ley de la armonía, la de las relaciones, fundamentalmente. ¿Cuánta paz dejas con lo que haces? Dices o piensas de los demás, con los demás. ¿Mm? La ley de la armonía, la ley de la correspondencia, que es la aceptología, es decir, aquello que te ocurre y tal, eres correspondiente con que te ocurra porque hay un mensaje para ti y es un hito evolutivo mm, para ti, empujado por el amor. Entonces, cuando sienta bien es una maravilla, pero hay veces que uno es correspondiente con cosas que uno dice, madre mía, a ver cómo deshago este lío. ¿No? ¿De acuerdo? Pero si lo miramos así, en el plano interesante y no en el plano reactivo emocional, podremos, vamos a decir, activar antes el análisis inteligente que el Homo sapiens sabe hacer para poder interpretar la realidad.
Mm. Si al principio tenemos una reacción emocional, pues entonces hay que esperar a que uno se le pase, porque la interpretación que vamos a hacer bajo reacción emocional va a ser catastrófica. Así que tienes que esperar a que vuelva la objetividad, para poder ver exactamente qué te está pasando, por qué te está pasando y para qué te está pasando. Como decíamos este fin de semana, dos veces, una el por qué y otra el para qué. Si realmente es lo suficientemente interesante para uno, como es haberse pegado un batacazo. Pegarse un batacazo siempre es interesante. Será más bien incluso el subject que elijamos para trabajar. Que nos puede ocurrir en las áreas de las relaciones, como hemos visto, en el área económica, en el del trabajo, en nuestra salud corporal y psicológica y en nuestra capacidad de adaptación, como hemos visto. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a aprendernos dos subleyes. A ver dónde las tengo. Aquí. Vale. Ya las hemos dado en otros años. Esta vez las voy a traer, las traigo ampliadas. Estas son las leyes prácticas de las leyes de la vida, las que podemos mejor manejar, por ser a lo mejor más sencillas de entender, porque tienen fundamentalmente que ver con cuestiones que tienen que ver con nuestra vida y que nos interesan. ¿Mm? Entonces hoy vamos a hablar de la ley de la advertencia y de la ley de la oportunidad. Y vamos, por supuesto, a terminarlas todos antes de que termine nuestro curso. Es decir, es muy importante porque esta es la manera en que podemos proceder para ver si vamos bien o vamos mal en la vida. Es decir, hay manera de preguntar, hay manera de comunicarse con la vida, hay manera de poderse sentirse integrado con lo que ocurre, como dicen, como decía yo, y dispensa y como por supuesto en las leyes dicen, es decir, tener un poco de conciencia. La primera ley, que es la primera que se nos presenta en este orden, que no tiene un mayor sentido el orden, simplemente lo hacemos así porque viene así en los documentos de Gerardo, es la ley de la advertencia. Esta es una ley muy interesante, es muy bonita también y tal. Y le he hecho a mi ChatGPT leerse los documentos y me ha sacado un resumen muy interesante y muy bonito. Este no, este es el que venía genéricamente en el libro de Gerardo. Y si queréis lo podéis fotografiar. No sucede nada en nuestra vida que no haya sido previamente anunciado. Así, por las buenas. Y si crees que no, es porque no lo has visto. ¿Eh? La ley de la advertencia está diseñada para evitarnos sufrimientos inútiles y se manifiesta de una forma muy sutil a través de detalles simples y aparentemente intrascendentes que se presentan en secuencias de varios avisos. Los avisos van incrementando, ¿de acuerdo? Y los avisos pueden dar lugar a que dejen de ser avisos para que sea un aprendizaje. Es lo que tenga uno que aprender. Es decir, la ley de la advertencia te sirve para pararte, a ver qué es lo que te está diciendo la vida con respecto a ello, ¿no? Hace poco una persona que de repente vio unas goteras en su casa, se despistó un par de días o no lo prestó atención y me decía, es como si me lo hubieran escrito en una nube, que no lo pude ver, conoce la ley de la advertencia. ¿De acuerdo? Es decir, es mirar que, porque a veces la vida habla muy claramente, pero vamos muy volados. ¿Mm? Esto no quiere decir que nos convirtamos en unos obsesos de las señales o que estemos paranoicos pidiendo advertencias por todas partes, por favor, que no se active el ego. ¿De acuerdo? Es simplemente estar más atento en la vida, estar más presente en la vida, porque la vida va contigo, es para ti. Hay muchísimo que es para ti que te estás perdiendo. Si vamos volados con nuestra fijación, es absolutamente imposible ver advertencias que no le convengan a nuestro subtipo. Y además a nuestro subtipo le va a convenir que de vez en cuando te metas una bufetada para ser útil. ¿De acuerdo? Es decir, porque entonces vuelve a vivir cada vez que te metes una bofetada. No es porque luego ya precisamente fue cuando nos metimos la primera bofetada cuando se creó el subtipo. ¿Mm? Con lo cual, el subtipo es narcotizador de advertencias. Por eso el estar atento es bajarse al cuerpo, como decía yo y dispensa. Es decir, que de repente estés. ¿Mm? Generalmente ante estas situaciones nos quejamos, ¿por qué me pasa esto?
Y es que simplemente la vida nos está advirtiendo. A veces son detalles aparentemente inconexos con la situación, los cuales solamente pueden ser interpretados por la persona a la que van dirigidas. Es decir, las advertencias son para ti, las que tienen que ver con tu vida, las que tienen que ver sobre si estás tomando decisiones que a lo mejor no se corresponden con tu felicidad, con aquello que tú tienes que aprender para ser feliz. Y entonces aparecen las advertencias. Las advertencias también pueden ser actitudes de personas que tengamos cerca y que tengan actitudes hostiles contra nosotros, con nosotros o tengan actitudes de contraveniencia con nosotros. Antes de que ocurra el conflicto, el poderlo ver. Para poderse preparar para poder resolverlo de la mejor manera. De repente uno se asocia con alguien al 50% y 5 años después está en los juzgados. ¿Mm? Y las advertencias eran antes de firmar, mucho antes de firmar, después de firmar que todavía se podía arreglar, y uno no las ve porque uno está en su ilusión. Personas con las que de repente medio comprometemos nuestra vida y tal, porque hay un ataque de feniletilamina y tal, que es una droga que ya sabéis que diluye la proxemia, ¿no? Y de repente nos encontramos con un monstruo, o no, o de repente nos enmonstruamos nosotros. O sea, y es que efectivamente había habido un momento en que hizo un gesto o te dijo una impertinencia o de repente te hizo un gesto como para que te quitaras o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que luego no, mi amor, no es que era, resulta que y de repente no, de repente se mete uno en un lío. Situaciones repetitivas donde siempre cometemos el mismo error o asumimos la misma actitud o reacción, por lo que la vida nos lleva a vivir situaciones cada vez más duras. Las pruebas fáciles no fueron suficientes para inducir la comprensión y el cambio de actitud. Esto es que si no atendemos, nos ocurre. Y además, si tampoco, si a pesar de que nos ocurra, seguimos sin enterarnos, nos ocurre otra vez, solo que más fuerte. Y así hasta que nos enteremos. No es que la vida sea una institutriz austriaca, no. Es porque hemos venido a eso, a este mundo. Es decir, nos está ocurriendo lo correspondiente con lo que nos tiene que ocurrir, porque estamos en un mundo en que se aplican esas leyes. En el mundo al que no se nos quiere llevar a través del Ikigai, a través de las ideas santas, a través de la programación neurolingüística, a través de todo lo que hemos hablado también sobre yo y dispensa, no aplican estas leyes. Estas leyes solamente aplican cuando estamos hipnotizados en la tercera dimensión, es decir, en el mundo en que vivimos, y es donde se manifiesta nuestro subtipo. Por eso nos viene a decir, mira, pasa esto, la próxima vez estamos más atentos. Y es verdad que cuando de repente nos hemos dado cuenta de que vamos despistados, empezamos a fijarnos más, es decir, como a atender más. La ley de la advertencia es una de las más prácticas, decía, y bien entendida, profundamente liberadora. Según esto ya es inteligencia artificial que se ha leído los documentos. Según Smeldin, esta ley establece que antes de que ocurra un evento que afecte nuestra vida, la existencia siempre nos envía señales o advertencias. Estas advertencias cumplen una función pedagógica, darnos la oportunidad de ajustar nuestro comportamiento, comprensión o actitud antes de que el aprendizaje llegue por la vía más dolorosa. Es una manera de prevenir. Muchas veces los psicólogos decimos que la clave está en la prevención, no en la curación, porque la curación no existe en psicología, está la transformación, que es otra cosa. La vida, desde esta mirada, no castiga de golpe, primero avisa. Y en cualquier caso no es castigo, es correspondencia, no está bien empleada esta palabra, ¿de acuerdo? No, porque en la vida no castiga, no, ni premia, es la correspondencia. Luego es como tú te sientas con eso y qué es lo que eso te lleva a ti a ejecutar, qué tipo de comportamiento. Smerlin describe que las advertencias suelen aparecer en la forma progresiva, de sutil a más intensa, esto ya lo hemos visto, incomodidades internas, a intuición de que algo no va bien, malestar emocional repetido, sensación de fricción en una situación, señales externas suaves, comentarios de otras personas, pequeños contratiempos repetitivos, situaciones que se atascan.
Problemas más evidentes, conflictos relacionales claros, pérdidas pequeñas, síntomas físicos. ¿Y cómo esto lo hemos visto? La clave, la intensidad aumenta cuando la comprensión no aparece. Esta es la clave. ¿De acuerdo? Es decir, si no queremos que nos ocurra una hecatombe, es muy interesante que nos ocurra algo que nos haga reflexionar para que la hecatombe no tenga que ocurrir y eso nos lleve a reflexionar. A esto es lo que llamamos la ley de la advertencia. La ley apunta a que la persona desarrolle una observación de sí mismo, corrija errores de interpretación de la realidad, es decir, se dé cuenta y tal, sabes, de que la vida le está hablando. Insisto, que no parezca esto una nueva psicosis, ¿de acuerdo? No nos hagamos de la psicosis del subtipo a la psicosis de las señales. No, está muy claro y tal en un momento dado. Quiere decirse cuando uno está presente, es decir, cuando uno está en el cuerpo, queda claro. No los vemos porque vamos volado. Y entonces nada más que hombre, cuando ya de repente la incomodidad empieza a ser, es que qué tremendos somos de no quererlo ver a veces y luego las cosas que nos ocurren. ¿Mm? Es tenerlo en cuenta a partir de ahora. ¿Qué me está queriendo decir la vida con esto que me está ocurriendo? Y suele ser una advertencia. Una advertencia no significa el ponerse así. Y también no volvamos al Dios vengador que castiga y advierte y se ofende, no. Es una ley física. Y luego está la ley de la oportunidad, y con esto terminamos hoy. Es decir, que es el ver, no, no lo vamos a terminar, simplemente la vamos a introducir porque no nos da tiempo ya. Y ya van muchas cosas. Yo os quería enseñar lo de la libertad. La ley de la oportunidad, que es la segunda que tengo elaborada más fuertemente, ¿no? Es el hecho de ver que en todo momento y tal, incluso en los momentos más funestos, lamentables y tremendos que hayamos podido pasar en nuestra vida, hay una oportunidad, hay un propósito de amor, hay algo que te está llamando a que te puedes levantar. Y además dice que no le ocurre a nadie, no le ocurre nada a nadie que no pueda y que no esté preparado para lo que le ocurra, aunque nosotros no estemos de acuerdo porque da igual que no estemos de acuerdo con las leyes se siguen presentando, las leyes son inmutables, no se cambian por nuestra opinión. Esa es la diferencia entre las leyes universales y las leyes del hombre. Entonces, si en vez de ver una hecatombe, ver mala suerte, ver que el otro tiene la culpa o ver que Dios es malo, o ver que no hay nada que hacer o querer tirar la toalla y acogerse a una, vamos a decir, a una enfermedad mental, hay que tener mucho cuidado de la neurosis de renta, le llamo yo. Es decir, rentabilizar tu neurosis. Eso es terrible. Y además el pobre de mí y todo lo que hablábamos el otro día tiene que ver con eso y tal, con que hay rédito en el mundo, en este mundo, cuando uno tira la toalla y no quiere ver la oportunidad en la vida, sino que ha decidido. Cuando digo tirar la toalla, he decidido como, por supuesto, puede ir desde pedir una subvención por discapacidad al suicidio, por supuesto. Hay grados en los que uno puede tirar la toalla. La cuestión es que las leyes universales nos dicen que no tenemos por qué tirar la toalla porque somos capaces de perfectamente resolver cualquier situación que nos venga, porque si no, esa situación no vendría. Y entonces la cuestión es que tú pienses en ti mismo, no que pienses en los demás, como hemos visto con las leyes, que te corremos el peligro de juzgar las leyes. ¿De acuerdo? Y entonces es como la hecatombe, ya nos venimos a las leyes para dejar de juzgar y terminamos juzgando las leyes. ¿Mm? Y entonces el hecho de que se nos diga de que hay una oportunidad para ti ahí donde tú crees que no la hay, es muy, muy bonito, es muy esperanzador y tiene que ver además con estas cosas que nos vienen a decir las leyes más en concreto para que las podamos entender y para que sobre todo las podamos verificar. Es decir, la oportunidad siempre está presente y no existe un solo ser humano que no la tenga. Algunos la aprovechan y tienen éxito en la vida y otros luchan contra la vida y al fracaso lo llaman injusticia o mala suerte, que es un poco lo que hablábamos este fin de semana también sobre que
Si ahora mismo repartiéramos absolutamente todos los bienes entre todos los seres humanos, para que todos tuviéramos exactamente lo mismo y las mismas oportunidades, tendríamos que ver 5 años después lo que ha pasado. Algunos han aprovechado la oportunidad, y han prosperado, y hay otros que no, que han decidido esto, llamar al fracaso injusticia, mala suerte, y dejarse dominar por las fuerzas y tal que le impiden, y que le bloquean o que le hacen acogerse a discapacitado. Vamos a poner discapacitado entre comillas. Es una pena de vida. Luego, cuando nos muramos y tal, se nos va a pasar toda nuestra vida y vamos a ver si hemos aprovechado nuestra vida o no hemos aprovechado nuestra vida. Y entonces tendremos una muerte feliz, que es una de las cosas por las que tanto las leyes como todos los demás programas que os estoy presentando dicen. La conciencia de la muerte es lo que hace, que en un momento dado uno se ponga las pilas para verdaderamente aprovechar, hacernos nuestro ikigai. ¿Eh? No nos podemos quedar con eso y tal, ¿sabes? Cuando has encontrado tu ikigai, te has encontrado tu ikigai o vas encontrando tu ikigai, es decir, el sentido de la vida, es que vas siendo feliz. Y el ikigai se resume en qué bien la vida, sin argumento. Igual que cuando llegábamos el otro día, lo que yo de dispensa decía, el no yo, cuando no hay yo. Y bueno, esto es a lo que nos lleva todo esto y tal, ha sido un placer y tal, ¿sabes? Seguir correlacionando y presentando cuestiones que tienen que ver con lo que nos interesa. Y venga, pues vamos a aprovechar para charlar un poquito entre nosotros, ¿eh? A ver, ¿dónde está Griselda? Que estaba el otro día muy charlatana por WhatsApp. Pues, Griselda, ¿estás por ahí? Parece que no, parece que no. Sí, sí, aquí estoy, Ah, nomás qué que no hallaba bien. cómo picarle al micrófono. Oye, ¿cómo debe de estar México en tu zona, no? Ahorita estamos en alerta roja, porque a cada Tamaulipas, ¿verdad? rato, sí, porque a cada rato hay enfrentamientos con las personas de crímenes organizados y hay balaceras en cualquier parte de la ciudad. Y nada más a nosotros los que vivimos aquí nos mandan una alerta, a veces por los mismos teléfonos en las noticias y nos ponen no salir. Y pues ya uno se tiene que quedar ahí donde le tocó en ese momento. Muy bien. ¿Y tú cómo lo vives? Bien, la primera vez que pasó esto hace como 3 semanas, yo me espanté porque Claro. escuché las bombas aquí cerquitas de mi casa. Yo estaba dormida, eran las 2 de la mañana. Bueno, Me y a tu marido levanté, le mataron a tiros y tal, ¿sabes? Eso también fue sí, fuerte y tal. O sea, que tienes sí, un trauma, potente. exactamente. Entonces, al momento que Y además escuché delante de ti y tal, la ¿sabes? balacera, sí, y luego cuando escuché la balacera y luego escuché bombas, porque eran bombas las que aventaban, yo me espanté. Y ahí lo único que yo pude hacer es meditar. Empecé a hacer ejercicios de respiración, de concentración, y luego, ya que pasó la meditación, empecé a orar. Empecé a pedir paz mundial, paz por mi ciudad, paz por mi estado y paz en los pensamientos, emociones y acciones de todos los seres humanos. Y ahí estoy. Y me he metido demasiado así en la espiritualidad por lo mismo, porque es una frecuencia que me doy cuenta que primero me llega a mí y yo empiezo a expandirla a los que están a mi alrededor. Y a mis pacientes así últimamente les he hablado, porque para que uno tenga paz física, emocional y mental, debes de encontrar la paz en ti. Ahí está. Ahí Ujú. está el truco. Yo quería que nos lo contaras porque sé que no ha sido fácil para ti. Además, tú No, eres una persona emocional y eres una persona sí, que te preocupan los demás y sí, tienes una personalidad basada en el servicio y en la sí, empatía. Y sé cómo lo has tenido que pasar, pero qué gusto que finalmente, o sea, aunque esté uno en medio de tiros y tal, pueda conservar su paz, ¿no? Aunque tenga un sí. trabajito de unos cuantos días antes de que se le pase a uno el susto. Sí, sí, en ese momento me espanté, pero yo misma me calmé con los ejercicios de respiración, concentración, practicando yoga kundalini. Eso es lo que practico desde hace 20 años.
Entonces, todo eso me ayudó bastante. Y antes yo quería salir huyendo de aquí, yo ya no quería estar en esta ciudad, pero ya tengo como 2 años que estoy aceptando cómo es mi ciudad, cómo es la gente, y ahora mi misión es esta, Bueno, empezar uno a va decir que buscando soy su de aquí. misión. Sí, eso es, uno la va buscando, claro que sí. Y Ujú. además, sobre todo ante cosas tan fuertes, ¿no? Y tal, porque luego nosotros también nos van a empezar a pasar bueno, misiles por aquí y tal, ¿sabes? Una cosa impresionante, la tercera dimensión. Es lo que hay que hacer, pi, 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 conectando con la tercera dimensión, ¿sabes? Ver las balas, las bombas, los tiros, tal, y luego, ¡au! ¿Sabes? Y poder Sí, salir de ahí. sí, sí. Que es lo que hay una frase muy fea que dicen que no hay ateos en las trincheras, ¿no? Pero yo Ujú, creo que lo tuyo no es eso y tal, ¿sabes? No solamente es tal, de repente has buscado a Dios, tú llevas buscando a Dios muchísimo, desde que te conozco, a través de los ujú. caballos, a través de los perros, de Sí, la experiencia con animales, que es ahí donde sí, nos conocimos. Y sí, fíjate qué maravilla que todo eso de repente en momentos de pánico dé resultados, ¿verdad? sí, sí. Eh, Porque ahora ya claro. veo estos resultados que yo misma me puedo calmar No, y es que y además, como tú dices, que estoy calmas también a tu calmando también a alrededor. los pacientes. Ujú. Si uno se pone así, uno está como echándole leña al fuego, de la Sí, tensión, de la vibra, sí, pero es muy difícil. Sabes, la gente que no tiene el conocimiento que hayas podido tú acumular durante este tiempo, más las prácticas, porque tú eres una mujer muy práctica, sí, más que teórica. sí, eh, sí, entonces, pues eso es lo que te ha llevado y ha podido ayudarte en ese momento, en esos momentos, ¿no? Que además te conecta corporalmente con el horror de lo que has tenido que ver. sí. ¿Qué tal están tus hijas? Están muy bien, están estables, ya están cada quien con sus parejas y estoy contenta con los resultados que ¿Están hemos por ahí o tenido. no? ¿O están en otro lado? No, ellas viven en otra ciudad. Vale, muy bien. Están a salvo, Ujú. seguras, o por lo menos un poquito mejor, un poquito más, ¿no? Ah, sí, ellas están a salvo porque están fuera de esta ciudad, están lejos. Muy bien, Gisela, un gusto oírte, guapa, y tal. Tenía ganas de saber Gracias, de ti, ¿eh? Y contar un gracias. poco cómo estás haciendo tu trabajo y tal, para que todos veamos y tal. Que fijaros que es además en los momentos críticos, intensos, cuando de repente uno ya se, ¿sabes? O sea, directamente es que no hay otro remedio, Sí, ¿sabes? Es verdad. sí, sí, hay que aplicar lo aprendido y aquí lo he Es lo que hecho. toca, es lo que Sí, toca. Para eso está uno está haciendo lo que está haciendo y tal, para que sí. justo cuando toque de repente uno tenga ese momento de decir, a ver, en vez de irme por la vía del horror, me voy a ir por la vía de la paz, a ver qué tal. No, Ujú. pero que sea de verdad, que no sea de boquillas y para obtener votos y esas cosas y tal, ¿sabes? No, No, que sea de verdad y sí, tal. de verdad. Ujú. Muy bien. Bueno, Griselda, guapa, vamos Gracias. a preguntar. Bueno, y Cia, ¿te apetece charlar con nosotros? Hace tiempo que no te... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguro, seguro, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, Isa. ¿Nos cuentas algo? Sí, yo es que nunca me había puesto a pensar, no me había detenido a pensar en esta ley de la oportunidad. Es que me voló la cabeza. Te ha volado un poco la cabeza, ¿verdad? Sí, porque no, a ver, yo sabía que estaba, ¿no? Pero no la había pensado, ¿no? Claro, claro, Como, como esa posibilidad pues, permanente, claro, creo haber entendido, de decidir cogerla, ¿no? Alguien, alguna vez en la universidad, una profesora que nos da sociología, decía, es que México, yo vivo en México también, eh, la gente en México padece porque decide padecer. Todos tenemos la oportunidad. Yo decía, pero ¿cómo si la gente con tanta pobreza, ¿no? No se lo achacaba a la mala suerte porque no creía yo en eso, pero no tenía yo una explicación. Y de pronto me reconectó a muchos años atrás, con eso que Lucina nos decía, claro, la gente cuando decide estar mejor, es que estamos mejor, ¿no? Y me incluyo, por supuesto. ujú. La ley de la oportunidad, hoy vamos a empezar a explorarla, a verla, pero sobre todo la podemos ver a través de nuestros recuerdos.
Porque a lo mejor ahora en estos momentos y tal, por supuesto, a lo mejor es cuando alguien habla y dice algo que eso es para mí. Cuando he estado hablando del ignorante ha habido advertencias para todos. El Claro, documento de advertencias, ¿sabes? El documento del ignorante, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ¿en qué has pensado? ¿En cosas que no has visto a lo largo de tu vida que si las hubieras visto tu vida hubiera cambiado? es correcto. Y por miedo, ¿sabes? Y Hombre, si porque yo hago quiero y verlo, fracasa, claro. Aparte de que hay algunas de las cosas que no nos interesan y que luego nos ocurren, ya, tal, ¿sabes? Y es tremendo, pero no va, ¿qué va? ¿Sabes? Será una tontería. eso es. Mm. Y, Es no verlo. y, y he visto, ¿no? Tengo una oportunidad muy, muy clara de haberla visto que aún está. Yo sé que por miedo es que no la he puesto en acción, ¿sabes? Le doy Oye, a procrastino. a ver si lo procrastinas, sí. A ver si Es correcto, porque claro que la pienso y la veo y, y sé, si la pones y no va, pues no va, ¿no? Más porque tengo muy clara la ley ahora se me va a ir el nombre, pero en la que intentas dos, tres veces y no es, ¿no? A otra cosa. Y, y no lo hago. Mira, aquí hay una de las explicaciones y tal, sabes que es una de las cosas que tenían de carta bajo la manga. Y dice, Gracias. quizás la mayor tragedia de nuestras vidas es que la libertad es posible. Aún así, podemos pasar nuestros años atrapados en los mismos viejos patrones. Podemos querer amar a otras personas sin contenernos, sentirnos auténticos, respirar la belleza a nuestro alrededor, cantar y bailar. Aún así, cada día escuchamos voces internas que hacen que nuestras vidas se mantengan pequeñas. Es decir, que en vez de verlo, no lo ves. Uf, Cuando la vida te habla, y además te habla con una amorosidad impresionante. Sí, y además una de las cosas es que solo tú tienes la capacidad de entenderlo y de verlo. es correcto. Y es para ti, idiosincrásicamente para ti, que digas que en la inmensidad del universo hay un mensaje para mí. ¿Sabes? O sea, podemos también tener el goce y tal, ¿no? De lo que llamamos las sincronicidades y este tipo de cuestiones que tienen que ver con el hemisferio derecho, no con el izquierdo analítico, racional, ¿sabes? El enjuiciador, no, sino con el otro. Muy bien, decía, Gracias. vamos con ¿Verdad que muchas gracias? también tú estás en un país que, bueno, nos ha asustado a todos y tal, ¿no? Ahora estamos asustados por otra cosa, pero en su día estuvimos asustados con vosotros, ¿sí? De que, Ya, aquí donde vivo, que es Querétaro, la verdad es que ya, realmente no vale. pasó nada. Tenéis un Es país correcto. enorme, México es enorme, Bastante, es correcto, enorme. bastante poco, pero Es un es que mundo, ¿no? tenemos Es un mundo amigos con muy muchísimos cercanos, mundos, ¿no? así es, en Medio Oriente y ellos es que están en hoteles, parece que por ahí cayó un misil, viven en Israel y nada, ¿no? Esto, pues están en hotel porque la casa se dañó No, no, de están a manera bombazos, importante. sí, a bombazos y tal. Llevan así como, antes no existían las bombas, pero llevan así 4.000 años, Es ¿sabes? Es correcto. decir, que ya veremos si algún día esto tiene un final y tal, no se Mm, sabe, espero que el final sea un abrazo y tal, ¿sabes? Porque es que son lo mismo. Yo que me llamo Salama, yo de apellido y tal, ya, ¿sabes? Me celebraban en Egipto y tal como árabe y en Israel como judía y tal, ¿sabes? Y ni, es y ni árabe ni judía y tal, ¿sabes? Con lo cual, bueno, unos me decían Salam aleikum y los otros me decían Shalom aleikum. Shalom. No, es decir, que es que daba igual, ¿no? Y yo tenía 15 años, me acuerdo en ese entonces, y le preguntaba, ¿pero qué les pasa? Es decir, que, en fin, bueno, Nada, hay que quererlos, hay que estar en paz uno no, para hay que emitir transmitirles eso, ¿no? paz, en vez de querer, hay que emitirla. ¿Y cómo se emite paz? Es Cuando uno está en paz. Y entonces estando en paz, es correcto. la culpa dice, ¿cómo voy a estar en paz con todo lo que está pasando? No, que sí Entonces se ya puede. volvemos a estar hipnotizados. Y entonces ya no podemos trabajar, ya no podemos servir. Hemos entrado al trapo, se llama. Aquí decimos. Sí, sí, sí.
Es decir, te ponen un señuelo y ¡paf! Caes. ¿Eh? Sabiendo además, como nosotros sabemos, qué es lo importante para tu vida. ¿A qué has venido tú aquí? ¿A resolver lo de Oriente Medio? ¿A resolver No, México? Pues no, probablemente no. Y tal, ¿sabes? no, seguro no. Pero sin embargo, lo que puedes resolver va a tener una resonancia. Entonces, lo que se llama el granito de arena que se requiere ahora es uno estar en paz con uno mismo y con el mundo. Y entonces, bueno, pues claro que se nos propone un reto, porque eso no es lo que nos han enseñado. Lo que nos han enseñado es estar enfadados, ¿sabes? Es decir, o indignados y tal, ¿sabes? O pasando de todo, o O a esto. la defensiva, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Iciar, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces fuera de México y tal, a ver si alguien de por aquí se animaría a contarnos algo. Sandra, tú siempre tienes algo que decir. Luego vas tú, Nuria, tú hoy no te libras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo es Bueno, la ley? me quedé impactada por el relato Ya, que no recuerdo el nombre de la primera persona que habló. Bueno, digo que siempre a mí me hace Griselda. mucho pensar, Griselda, me impactó mucho su relato. Y bueno, siempre pienso en relación así a las personas que alguna vez les toca o nos toca vivir situaciones Mm, límites mm. o muy difíciles que se prolongan en el tiempo. Bueno, cuando ahí uno verdaderamente puede poner en práctica alguna de estas herramientas ¿Listo? que uno ha podido aprender, ¿no? Es como Qué que a fuerte. veces yo escucho situaciones difíciles que atraviesan algunas personas y uno las ve como con una paz interna que es muy admirable, ¿no? Porque uno a veces las herramientas las tiene, las conoce, las utiliza en situaciones más cotidianas, un enojo pasajero, algo que no nos gustó, nos molestó, pero cuando nos suceden cosas como más profundas o que, bueno, que nos ponen en riesgo a uno o a la gente que uno quiere, es como que a veces todas esas cajas, esas herramientas que tenemos, es como que, bueno, no, pareciera que a veces no nos alcanzan o cómo las usamos. Como si no lo hubiéramos Entonces, escuchado. Sí, eso es. exactamente, es como que uno queda como en parálisis. Y Entonces, bueno, me quedé como un poco pensando en eso, que a veces en situaciones menores nos es un poco más fácil por ahí ver y ser conscientes y saber de qué ah, manera por ahí proceder, y en situaciones como más complejas es como que a veces, bueno, yo me pienso en alguna situación que puede haberme pasado, obviamente lejos de lo que le ha pasado a ella, y a veces digo, todo esto no me sirve para nada, o ¿qué hago ahora con todo esto que sé? Lo sé a nivel cognitivo, pero a la hora de hacerlo carne y poder sentir realmente lo que hago, es el como que primer paso, Sandra, el primer paso es pillarse con las manos en la masa, es decir, hacerlo. No, sí, no hacerlo. Porque cuando no lo haces ujú, no creces porque no te das cuenta porque no hay cuenta que darse. sí, 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 ¿Entiendes? Con lo cual, esto no quiere decir sí, que ahora todos tenemos que ser buenos y no hacerlo, sino saber cuándo lo hacemos. ¿no? Luego, mucho mejor todavía, no solamente saberlo después de que lo hayamos hecho, que ya es un gran paso, no Sí, defenderte y simplemente darte ujú, cuenta, ¿no? Sino darte cuenta de cómo se te ha puesto el cuerpo antes de hacerlo y tal, ¿sabes? O sea, ujú, que es un anclaje para ya de repente, al darte cuenta de eso, poder prevenirlo. ujú, sí, ¿Eh? sí, Que eso ya es sabiduría y tal, ¿no? Cuando ya te sí, conoces tanto como que te conoces, ¿sabes? ujú, Y sí, sabes por dónde sí, vas a salir como te despistes. sí, Ah, totalmente. claro. Sí, Ujú, y no es en las situaciones, a veces es en las situaciones, como tú decías, menos dramáticas que las de Griselda, cuando puede uno de repente ejercitarse. No, señor. Es cuando te ujú, ocurre una hecatombe y tal, ¿sabes? Cuando de sí, repente uno espabila. O sea, es decir, sí, que de repente Griselda ha tenido la oportunidad de darse cuenta y tal, sabes de que sí ha servido para algo, claro, claro. porque era el Sí, momento en que tenía que servir. Quizás ujú, pues que te pelees con tu madre una tarde, eso no tiene nada que ver con el momento y tal tan fuerte, ujú,
y tal, que de repente empezó a atravesar, ¿no? Es decir, y entonces ahí sí que es necesario y pumba, de repente te das cuenta de que funciona y es increíble. Sí, sí, Es sí, que bonito. Además, ha merecido la pena todo para que te haya sí, podido llegar a ese momento. sí. ¿Eh? Ujú. Todo lo que has Y recorrido. también me pareció como importante esto de poder no pretender hacer grandes cosas pero generen grandes cambios, sino como ver el ecosistema más próximo que uno tiene, que es uno, su familia, su vecino, como tratar de no pretender grandes cosas, sino como algo chiquito bueno, que nos genere esta paz interna que ya es un montón. Mira, hace un año y medio o dos vino aquí a darnos una conferencia me voy a poner a lo mejor de vez en cuando a traer a personas que saben de estas cosas, que hablaba de la franja, aunque te suene a Gaza, no Sí, tiene nada que ver con Gaza, la franja, sí, sí, que es tu área de influencia, sí. nada más. Tú tienes un área de influencia reconocida. Y esa Ujú. área de influencia y tal, tú la tienes que detectar, porque es en la única área en que tú tienes, que te tienes influencia. Y en la Sí, demás, sí, en la demás te estás metiendo donde no debes, estás sí. interfiriendo, estás saliéndote del río de tu vida, y los resultados van Ujú. a ser catastróficos. Sí, sí, sí. Sin embargo, si uno, Aparte digo, como tú muy bien, esto debemos, sí, cuando vemos las guerras, ¿no? A veces lo que no nos damos cuenta es que internamente uno está en guerra con uno mismo. Entonces exacto. nos espanta la guerra donde tiran bombas y nosotros mismos muchas veces estamos en guerra interna con nosotros mismos y obvio con lo que nos rodea. Bueno, eso es Entonces lo que como dicen, que, que en la tercera dimensión lo que ocurre dentro es lo que, perdón, lo que ocurre fuera es lo que les ocurre dentro a esta gente. sí, sí, Y sí. se manifiesta, absolutamente. Sí, sí, ¿Eh? sí. Entonces, pues, como a esta gente no, a la gente, es decir, batiendo, plop, 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 sale guerra de Irak, y de Irán, perdón. Batiendo, plop, plop, sale, es decir, que es como el cúmulo de cómo está la humanidad, Sí, sí, sí. el producto final, ¿sabes? De repente Ujú. resultado, pumba. Entonces, ¿cómo podemos aportar nosotros nuestro granito de arena? Estando en paz con el mundo, En paz. Ujú. que no es precisamente lo que nos han enseñado. Y, Ujú. sin embargo, es lo que nos proponemos hacer independientemente de que nos hayan enseñado de que lo que tenemos es que estar mal y tal, ¿sabes? Porque el mundo está mal. No, puedo estar bien Sí, estando mal porque trasciendo el bien y el mal, que es ujú. la idea santa del 8. Sí, sí. Y ves que lo que hay es lo que hay, sin calificativos. Ujú. Y por supuesto que nosotros somos seres sensibles que sí que nos afectamos, por supuesto. Y además un grado de afectación es sensibilidad, humanidad y tal, pero y además es motivación también y tal para poder aportar mejor, mejor y más, en todo caso. Ujú. Sí, y hay situaciones muy impactantes, Sandra, sí. Pero no, eso no quiere decir que las tuyas no tengan tanta importancia para ti y han sido tan impactantes para ti en la Sí, sí. cultura, la Sí, sociedad sí. en la que vives. Es decir, que Ujú. no es comparable en un momento dado. En otro Ujú. momento dado Sí, 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 sí. pero en un momento Sí. dando no. O Ujú. sea, porque fíjate qué bien está Griselda. No tenemos que rescatarla de ningún lado, ni tenemos. Claro, Vamos, es ella quien nos claro, claro. está dando ejemplo a nosotros. Eso fue lo que me impactó, no lo que ella cuenta que está pasando, sino cómo está ella dentro de esa situación. Aprovechó su oportunidad, segunda ley que vamos a dar. Claro. Aprovechó Ujú. su oportunidad. Y suele suceder, efectivamente, y tal, en situaciones extremas. Muchas Sí. veces, cuando de repente sale una sabiduría increíble, que no sabes incluso ni de dónde viene, y luego te das cuenta que Sí. es de toda la que has estado trabajando a lo largo de tu vida, Ujú. como supongo tú. Ujú. Muy bien, Sandra. Pues hay también situaciones muy impactantes con lo de la ley de la oportunidad, ¿verdad? Que Sí. nos hemos dado cuenta de cómo se nos ha advertido y cómo no hemos hecho ni caso. Ujú. Cómo les Sí. faltó a veces escribirlo en una nube y tal, ¿sabes? Con un rayo y tal, ¿sabes? Para que se ilumine y tal, ¿sabes? Y tampoco lo hubiéramos visto, ¿sabes? Porque hubiéramos pensado que no. ¡Ay, mira qué bonito! Bueno, guapa.
Pues nada, nos estaremos viendo. Nuria, ¿algún cuento que nos quieras contar? Hola, no, no se me ocurre ningún cuento. ¿No te ha ocurrido ningún cuento? No, pero por ejemplo, bueno, a mí también me ha impactado mucho lo que ha explicado Griselda acerca de México. Tampoco tenía mucha información. Y estas cosas pues te hacen pensar que qué suerte tenemos, ¿no? Los que tenemos una vida pues como la nuestra. Que ¡Qué a pesar de que suerte! no... Sí, porque a pesar de que nos estamos quejando siempre de que, ay, mira lo que me pasa, ay, mira cómo esto me ha salido mal, por qué me ha pasado esto a mí, pues en definitiva no son cosas tan graves con las que se Suerte. puede... Insisto, suerte. Insisto. Eh, sí, porque si te trasladas a otros lugares del planeta, no solo a México, también ves otras desgracias. Y bueno, mm, Suerte, me sigo diciendo. Si hemos estudiado la ley de la correspondencia y tal, estamos ahora con la suerte. bueno, por llamarlo de una manera coloquial, No, pero es que precisamente suerte. ese es el problema, llamarlo A de una nivel, manera coloquial. a nivel colectivo, pues claro, serían muchas, sería poner mucha fuerza a todo el mundo para que haya esa correspondencia, ¿no? De tener esa situación. Pero Pero que bueno, no es sí, suerte, no existe la suerte. Y eso es, es primero de leyes y tal, ¿sabes? No existe la suerte. Y es a lo que se aferra muchas ideologías y tal, ¿sabes? ujú, Y muchas cuestiones que tienen que ver con que unos tienen suerte y otros tienen mala suerte. Cuando sí, dijimos que si la vida se repartiera exactamente igual que todos y tal, ¿sabes? Igual, lo mismo. Es decir, del primero al último humano, lo mismo. Las diferencias se empezarían a dar 3 o 4 semanas después, fehacientemente. sí, Entonces, aparecerían a las los que les va, desigualdades. entonces no les podemos decir que tienen suerte y a los que les va mal, mala suerte. Porque entonces no hay manera, ya sabes, o sea, es decir, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y entonces las leyes ya no existen. Ujú, Entonces, la cuestión es que los afortunados, y tal, es decir, que se han ganado su fortuna, es decir, que tienen la correspondencia de estar en una situación y tal, sabes que, oye, yo luego no sé, y tal, porque somos mucho más neuróticos los niños bien que las personas que sirven, que primitivas. A lo mejor no, a lo mejor nosotros no nos comemos entre nosotros, pero tenemos depresiones, ansiedades, ataques de pánico, ego y tal, ¿sabes? No sé ya hasta qué punto y tal. Es muy afortunado y tal, ¿sabes? Está en nuestro estado. Porque encima no nos está pasando nada y nos quejamos. Mientras que sí, los que no y que viven en la miseria son felices. ujú, ¿Cómo podemos juzgar la buena suerte o la mala suerte? Yo he conocido a muy pocas personas ricas felices, muy pocas, y vengo de ese área. ¿Sabes? Es decir, en que realmente sean felices, no. Tal, o sea, las pasiones, la avaricia, la envidia, la vanidad siempre están presentes y tal, ¿sabes? En cualquier historia que podamos decir que, ah, no, mira qué suerte, ¿sabes? O sea, no se sabe muy bien. Tú el otro día contaste la historia y tal en que del por cuento, la qué suerte, suerte, mala suerte. eso es, Sí, ¿no? sí. Y diste una explicación extraordinaria que es la que da el cuento, además, sobre qué Ujú, suerte, mala suerte, ni buena suerte ¿quién ni mala sabe? suerte. Claro, correspondencia. Lo, Ujú, ¿sabes? Lo que luego ocurre que pensamos que es debido a la buena o la mala suerte. Bueno, pues es que me extrañaba que dijeras con tanta firmeza, si lo estabas diciendo porque querías hacerlo coloquial, bien, pero como mm, nos hemos metido un chute de PNL este fin de semana pasado, pues entonces una de las cosas que hemos aprendido es a hablar o a intentar hablar y tal, ¿sabes? Con una cierta objetividad. ¿Sabes? sí, En los términos para que no haya reacciones emocionales a través de nuestras palabras. Y bien, ujú, pues muchas gracias, Nuria. Terminamos contigo, Sandra. Sí, es solamente una pregunta que a mí me quedó, me ronda desde hace mucho tiempo y nunca se me dio la oportunidad de hacerla. En relación a cuando vos por ahí hablabas, bueno, de los sistemas familiares, dijiste algo de la familia, hace un rato ahí me recordé la pregunta. ¿Aplica el eneagrama a los sistemas familiares en cuanto a la clasificación de los eneatipos? O sea, ¿podemos decir que hay familias que son +1, familias 5, familias 8? ¿Aplica a los sistemas y no solo a las personas?
Léete a Michael Goldberg y tal, que habla sobre diferentes eneatipos de las empresas americanas. Ah, Las tiene perfectamente estudiadas las empresas 6, las empresas 3, las empresas 1. ajá. Entonces luego esto lo puedes llevarte a lo sistémico. Yo conozco familias 3, familias 6, Ah, familias 8. claro. Sí, 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 claro. Más allá de los eneatipos de cada integrante. Evidentemente, siempre suele haber un par y tal, ¿sabes? O alguien que lo represente muy fuertemente. Eso sí, Claro, ¿de acuerdo? claro. Pero generalmente es sistémico y se puede estudiar perfectamente enneagrama en sistémica. Es Ah, más, claro. Era una duda que tenía. claro que sí, claro que sí. Insisto, no me acuerdo cómo se llama su libro, su nombre es Michael Goldberg. Goldberg. ¿eh? Y tiene su libro y tal, y yo estuve en varias conferencias de él, se enfadaba cuando alguien se iba, se quedaba callado un Se, minuto, unas tensiones. se llama Las 9 formas de trabajar. Sí, eso es, perfecto, Ah, señora, gracias, eso es. gracias, Me parece que es así gracias. como se llama su libro, y creo que tiene otro también, pero ese es no, es en el otro, me parece, en el que no lo sé, hay que mirar un poco el índice a ver de Está qué. bien, está bien. Vale. Muchas gracias. A ti. Bueno, queridos amigos y tal, entonces nos vemos el miércoles de la semana que viene. Y quisiera saber nada más si se han recibido todos los documentos de aceptología, si alguien los ha recibido todos. ¿Eh? No, yo no he recibido nada. Yo cuando mando, se mandan dos tipos de mails. Uno es de mail relay, que es la parte del envío masivo. Eso parece que os llega a pocos. Y luego por eso yo además mando uno desde mi Yahoo. Por la ¿Esta mañana. semana has mandado de aceptología, No, he Isabel? estado, Ah. porque como ya he terminado desde mi punto de vista, lo que quería saber es si teníais, esperar un momentito y os digo cuántos documentos se trata. A ver, cuántos documentos son los de aceptología. 12. Bueno, pues a ti tampoco te llega nada. Bueno, pues yo los he estado adjuntando y tal, y hay algunas personas que sí que lo han recibido. Entonces son 12 documentos de aceptología que voy a mandar a todos y tal, y quien no lo haya recibido que me lo diga por privado, en un mail privado, y se los mando para vuestro estudio. En cuanto tengáis la aceptología tenéis las leyes. No es fácil, pero es posible. Y además la aceptología es un proceso, no es una iluminación trascendental. ¿De acuerdo? Yo creo que con esos documentos tenemos suficiente información para irlo haciendo poquito a poco. Y por lo demás os mando un abrazo a todos. Lo subo ahora para YouTube, para si queréis repasar cosas. Muchísimas gracias por vuestra presencia, y un beso enorme a cada uno. Buenas noches. Adiós, buenas noches, adiós.